Hola a todos, ¿qué tal estáis? Antes de empezar, déjame pedirte una cosa muy rápida. Si este tipo de contenidos históricos y literarios te interesa, dale a like y suscríbete al canal. Ayuda muchísimo a que estos vídeos sigan existiendo. Y dime en comentarios qué otros temas del siglo de oro o de historia cultural te gustaría que tratáramos. Vida cotidiana, Inquisición, teatro, fiestas, miedo, brujería, lo leo todo. Yo soy Álvaro, filólogo e historiador de la cultura, y hoy quiero que nos adentremos en un terreno especialmente sugerente: la vida cotidiana en la España del siglo de oro, no desde los grandes nombres o las batallas, sino desde el cuerpo, el miedo, el exceso, la fiesta, el pecado y el espectáculo. Porque si algo nos enseña esta conferencia es que el siglo de oro fue brillante, sí, pero también profundamente contradictorio, violento y excesivo. Para entender esa vida cotidiana hay que partir de una distinción básica: la diferencia entre cultura de élites y cultura popular. Hablar de cultura popular no es idealizar al pueblo, sino reconocer que las clases subalternas tenían formas propias de vivir, de divertirse, de temer y de entender el mundo. Y esa cultura no era estática ni pura. Cambiaba constantemente, se contaminaba, se reinventaba. Frente a la falsa idea de tradiciones inmutables, lo que vemos es una cultura viva, inestable y profundamente corporal. Uno de los grandes vehículos de esa cultura popular fueron los pliegos de cordel, auténticos bestsellers del momento. Se vendían en ferias, se colgaban de cuerdas, se recitaban en voz alta, muchas veces por ciegos acompañados de música o de carteles ilustrados. Sus temas eran variados, pero especialmente llamativos: crímenes, milagros, castigos, vidas escandalosas, tragedias, sucesos sangrientos. El morbo vendía, y mucho. El público quería historias extremas, y los impresores, atentos al mercado, las producían. Ese gusto por lo excesivo conecta directamente con uno de los grandes motores de la época: el miedo. El miedo estaba en todas partes: miedo a la enfermedad, al hambre, a la guerra, al infierno, al demonio, a las brujas. En épocas de crisis alimentaria, cuando el pan escaseaba y se mezclaban harinas con hierbas de efectos desconocidos, no era extraño que se creyeran vuelos nocturnos, apariciones o pactos demoníacos. No hacía falta inventar mucho: el cuerpo debilitado y la imaginación hacían el resto. La alimentación es un capítulo especialmente revelador. Para la mayoría de la población, la dieta era pobre: gachas, pan oscuro, sopas sin sustancia. La carne y el pescado eran lujos reservados a momentos excepcionales, pero cuando había exceso, este era brutal: grandes banquetes, comilonas desmesuradas, ostentación gastronómica. Comer mucho y beber mucho era una forma de marcar estatus. La embriaguez no estaba mal vista en el anfitrión, lo ennoblecía. Eso sí, el poder político temía el alcohol porque conducía a la pendencia y al desorden público. Y beber se bebía mucho, desde el aguardiente matinal para matar el gusanillo hasta las alojas, la hidromiel o las bebidas frías hechas con nieve traída de la sierra. En los teatros, donde las funciones duraban horas, había pozos, bebidas, comida. El espectáculo no era solo visual, era físico, social, sensorial. El juego era otro elemento central: dados, naipes, apuestas. Se jugaba dinero, objetos y simbólicamente el honor. Hay relatos de hombres que, incluso en situaciones extremas, seguían jugando: náufragos que fabrican cartas para apostar futuros reinos inexistentes. El juego no era una evasión, era una forma de vida. Todo esto desemboca en el gran espectáculo colectivo del siglo de oro: el teatro. El teatro reunía a todos los estamentos. En los corrales se mezclaban gritos, música, fruta lanzada, risas, insultos: las mujeres en la cazuela, los hombres abajo buscando bronca, los nobles en los aposentos observándolo todo. No era un espacio de silencio, sino de tensión constante. Se bebía, se comía, se comentaba. El teatro era fiesta, pero también conflicto social. Y no olvidemos el contenido de las obras: honor manchado, duelos, adulterios, engaños, violencia, deseo reprimido. El teatro convertía en espectáculo las mismas obsesiones que recorrían la vida cotidiana. Por eso triunfaba, porque hablaba de lo que todos temían o deseaban. Las fiestas populares funcionaban de manera similar. El carnaval, por ejemplo, invertía el orden social: el pobre se vestía de rico, el hombre de mujer, el mundo al revés. Pero no era una revolución, era una válvula de escape. Se rompía la norma para reafirmarla después. Algo parecido ocurría con rituales como el cencerrado, donde el pueblo ridiculizaba matrimonios desiguales con ruido, gestos obscenos y burla colectiva.
Todo esto convivía con un sistema de control férreo: inquisición, púlpito, miedo al castigo eterno. Desde las élites se fomentaban miedos muy concretos: al demonio, a los judíos, a los extranjeros, al pecado, como forma de disciplinar a la población. La religión utilizó imágenes, música, procesiones y relatos truculentos para agravar el miedo en los cuerpos. Y aún así, nada de esto funcionaba en una sola dirección. La cultura popular y la cultura de élites se contaminaban mutuamente. Los temas subían y bajaban, se refinaban o se embrutecían, pasaban del pueblo a la corte y de la corte al pueblo. Esa circularidad es clave para entender el Siglo de Oro. Por eso, cuando hablamos de esta época, no hablamos solo de grandes obras literarias o de nombres ilustres. Hablamos de una sociedad que vive entre el miedo y la fiesta, entre el hambre y el exceso, entre el control y la transgresión. Y el teatro, la literatura y la cultura popular fueron el escenario donde todo eso se representó. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo se vivía y se sentía el Siglo de Oro, suscríbete al canal para no perderte los próximos. Y dime en comentarios, ¿qué aspecto de la vida cotidiana de esta época te ha sorprendido más? ¿El miedo, el alcohol, el teatro, la violencia, las fiestas? Nos escuchamos en el próximo episodio de Filología en Voz Alta.